Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro temario, muchachos. La próxima semana estaremos realizando nuestra segunda evaluación parcial en esta misma sesión. Así que pues, vamos a avanzar con el tema para concluir la cuestión de equilibrio de cuerpo rígido. Muchachos, antes de iniciar alguna duda, pregunta, comentario, muchachos que están entrando tan tarde, recuerden que la tolerancia está dada antes del inicio de la sesión, a las 8:10, a las 9:10, en este caso hay que conectarse a la sesión, están entrando demasiado tarde. Bien, entonces, un anuncio antes de iniciar, muchachos, tenía una actividad planteada para el día de ayer, tengo muchos pendientes todavía, a ver si alguien de los que está presente está en esa situación. Teníamos pendiente el registro, muchachos, en la plataforma de tutorías. ¿Alguien tiene algún inconveniente para registrarse? Ya tengo aquí los que están entregados, pero de los que no han entregado, ¿alguien tiene algún motivo, razón o circunstancia especial que no pueda hacer este registro? ¿Alguien está presente que no haya hecho este registro? Yo, maestro. ¿Tienes algún problema para hacerlo? No, ya hoy lo realizo. Se verá para ayer. Ahí se los encargo, por favor, muchachos, porque pues si esto que es tan simple no lo hacemos, imagínense si les pongo un problema demasiado pesado, muchachos. Por favor, todos los que están aquí en esta lista sin entregar, esto era para ayer, pues a más tardar hoy, antes de que se termine el día, por favor, porque necesitamos entregarlo ya. Voy a dejar de compartir, muchachos, voy a volver a compartir lo que tenemos, lo que tenemos para hoy. Déjenme ver quién tengo nadie en la sala de espera. Voy a compartir entonces, muchachos, la presentación que estábamos realizando en la sesión pasada. A recordar que estuvimos trabajando sobre la parte de equilibrio
equilibrio de cuerpo rígido, en este caso sobre la primera parte de la condición del equilibrio de cuerpo rígido, que era el equilibrio estático, el equilibrio de traslación, y decíamos que para eso, pues para que eso se cumpliera debía de cumplirse que la suma de fuerzas debe ser igual a 0, y hacíamos el desarrollo en cada problema, pues embolizando las fuerzas que están presentes en el cuerpo en estudio, después un diagrama de cuerpo libre, posteriormente aplicábamos la primera condición de equilibrio, perdón, en ambas direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y, y en cada caso, pues si era el caso, encontrábamos el valor de una de esas variables y sustituíamos en la otra. En este caso sí pudimos encontrar el primer valor de una tensión y sustituir en la otra y resolvimos el problema. En otros casos, a lo que llegamos fue establecer dos ecuaciones con dos incógnitas que había que resolver. Y bueno, dimos aquí la sugerencia de la forma en que resolverla, pero también puede ser resuelta de la forma que mejor ustedes quieran, o manejen, o dominen. Pero lo importante es que al final encontremos los valores de las tensiones que se generan debido a este cuerpo que está suspendido a través de esas cuerdas, de esos cables, lo que sea eso que sostiene ese cuerpo en esa posición, que está en reposo, está estático. Hicimos este último ejercicio el día viernes, en la misma tónica, desde luego aplicar condiciones de la dirección de las fuerzas, trazar nuestro diagrama de cuerpo libre, para aquellas fuerzas que no están sobre los ejes, trazar sus componentes rectangulares, y con eso generar nuestras ecuaciones y resolver nuestro sistema de ecuaciones. Hasta aquí, este proceso que vimos en las clases pasadas, para resolver este ejercicio. Lo que vamos a hacer el día de hoy, muchachos, nada más es ver una alternativa para resolver este tipo de problemas, pero les comento que solamente sirve para resolver este tipo de problemas. No, eso no se puede generalizar, por eso no es una cuestión que vayamos a usar de manera regular, pero sí existe una alternativa para resolver estos problemas. Este es el método más general que van ustedes a seguir utilizando en algunas otras cuestiones de dinámica más adelante en su siguiente curso. Y entonces, pues les recomiendo que no lo olviden y que lo repasen eventualmente. Vamos a ver el día de hoy, en este mismo problema que teníamos antes, una alternativa de solución para este problema. Entonces, creo que sí tenemos los mismos datos. Muchachos, recuérdenme, en este caso, cuáles son las fuerzas, bueno, cuántas son y cuáles son las fuerzas que están aplicadas en este sistema. ¿Me van diciendo, por favor? La del peso, Ajá. El peso que es vertical hacia abajo, sí. la de esa verde, que es 50 grados. Ajá. Es la Y, reacción del puntal que y la va, de cuerda. digamos, hacia arriba, ¿no? Decíamos que iba hacia arriba. Reacciona empujando esa cuerda en esta dirección para sostener esa bola en ese punto. Y la tensión de la cuerda que jala, digamos, la cuerda para mantener la bolita ahí colgada. Esta le llamamos la tensión. Esta le llamamos la reacción del puntal. Y esos son los ángulos que tiene con respecto a la pared en este caso. Y lo que debemos hacer, como siempre, después de que tenemos eso, es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en nuestro diagrama de cuerpo libre representar las fuerzas que están ahí presentes. Nuevamente hago mi sistema de ejes cartesianos X y Y representamos ahí las fuerzas con sus ángulos correspondientes. En este caso el peso, verticalmente hacia abajo. Voy a utilizar un verde para la reacción, que estaría aquí
y reacción, y la tensión estaría hacia el lado izquierdo, voy a utilizar este. Tensión en esta dirección. Y entonces, igual que en el caso anterior, vamos a ver que para este caso necesitamos los ángulos con respecto al eje X. De este caso conocemos este, de 50 grados, es con respecto a la vertical, con respecto a la pared. Y en este caso conocemos este, de 45 grados, con respecto a la vertical, igual que es la pared, ¿ok? Y entonces decíamos que necesitamos los ángulos, propiamente los ángulos con respecto a al eje X, porque estos no nos sirven, los que nos sirven son estos, este y este. Decíamos, para este caso de la reacción, muchachos, ¿cuál es el ángulo que corresponde a este que acabo de marcar con respecto al eje X? ¿Cuánto vale? 40 grados. 40 grados. 40 grados, muy bien. Y en el caso del otro lado, de este con respecto al eje X, ¿cuánto vale este? 45. 45 grados, aquí no hay pierde porque pues vemos que si prolongamos esto hacia aquí abajo, se forma un triángulo rectángulo, entonces sería el complemento a 180S. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, muchachos, esta es la opción alternativa para resolver esto, y le digo, solamente funciona para este tipo de problemas porque en este caso la condición es que la suma de fuerzas es igual a 0. Recordemos esa primera condición de equilibrio. Esta primera condición de equilibrio me dice que la suma de fuerzas es igual a 0. Y usando una propiedad de los vectores que me dice que cuando sumamos, bueno, cuando los vectores nos dan una figura cerrada, cuando disponemos los vectores de tal manera que nos dan una figura cerrada, la resultante vale 0. Entonces resulta que nosotros podemos dibujar estos vectores, como son 3, formando un triángulo, como antes lo hemos hecho. Pero solamente ocurre y aplica para este caso que la suma es 0. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, mi reacción, primero la reacción en su dirección adecuada, que es en este caso 40 grados sobre el eje X. Y a continuación de eso trazamos la tensión en su dirección correspondiente, que en este caso dijimos era 45 grados con respecto a este eje X. Entonces podemos cerrar nuestro triángulo con el peso de este cuerpo, porque sabemos que la suma de estos tres nos va a dar 0. Y entonces formar un triángulo de esta manera. Y entonces tenemos este triángulo, muchachos, con esos ángulos que conocemos. Y podemos aplicar la ley de senos. Este es R, este T y este es W. La ley de senos para resolver. Muchachos, ¿alguien se acuerda cómo se expresaba la ley de senos? Lo vimos cuando resolvimos, cuando estábamos viendo el método de suma por el método del triángulo precisamente. ¿Alguien puede consultar sus apuntes y me puede decir cómo se expresa la ley de senos? Puede ser nada más uno, no necesitan ser todos. Era A, Es una A minúscula A. sí, A, ajá. sobre sen A. Por el seno de A, una A mayúscula. A sobre el seno de A. Ajá, Después, ese es igual. ese es igual a B Ajá, sobre el seno de B.
Seno de B mayúscula, ok. S es igual AC, a C ajá, sobre el seno de C. sobre el seno de C mayúscula, muy bien. Estas A, B y C minúsculas son los lados de un triángulo oblicuángulo como este. Estos son estos. Este es, por ejemplo, este es el primero que trazamos. Este debe ser A. Este debe ser B. Y la resultante este debe ser C. Ahora los ángulos. El ángulo A es el opuesto a este lado A. El ángulo B es el opuesto a este lado B. Y el ángulo C, perdón, es el opuesto a este lado C. Y entonces, esta relación se sirve para resolver este tipo de problemas. Ahora vamos a sustituir, vamos a cambiar por nuestra notación de este problema. Por ejemplo, para nosotros A es R. ¿De acuerdo? El seno de A, pues es el seno de un ángulo, del ángulo que está allá arriba, que hasta el momento no sabemos cuánto vale. Vamos a dejarlo en seno de A. Es más, aquí el problema es ese precisamente. Necesitamos determinar cuánto valen esos ángulos para poder utilizar esta expresión. Muchachos, ¿alguna idea cuál ángulo podemos, de estos A, B y C, cuál podemos en este momento determinar? ¿Cuál es el que podemos encontrar su valor ahorita? El B puede ser El B, ¿cuánto valdría el B? 50 grados. 50 grados, porque es el complemento de este ángulo a 90. Muy bien, ¿alguien tiene duda de dónde salen esos 50, muchachos? Recuerden que esta es una vertical, me quedó aquí medio chueca, pero el peso es una vertical que va directamente hacia abajo. Voy a ver si la puedo enderezar porque no, me queda igual de chueca o peor. Pero es una vertical, con eso son 50 grados, ok. ¿Algún otro ángulo de estos que podamos determinar? Por ejemplo, ese C, ¿cuánto sería? Creo que sería de 90. El ángulo C de 90. Chéquenle que aquí tenemos 45 grados, hasta aquí está la horizontal, tenemos 45 grados. Pero me falta esta parte de este ángulo. ¿Cuánto valdría esta parte de este ángulo? Esta que estoy resaltando en verde. Bueno, lo voy a resaltar en rojo para que se vea. 45 grados, ¿no? Esta no. Chéquenle. 45 vale de arriba, sí, pero esta... 135. No, nada más esta partecita que estoy resaltando en rojo, a ver. Tenemos como dato este B, que vale 50. ¿Cuánto valdría esta parte roja? 40 grados. 40 grados, muy bien, Antonio. ¿Por qué Antonio? Está bien, pero ¿por qué? Es por las internas, ¿no? Y estas. Ajá, sí. A ver, ¿cómo lo expresarías? Estamos viendo que aquí Ángulos serían los Ajá. internos iguales, algo así, ¿no? Podría ser, sí. Estarían, son alternos e internos, es alterno interno con ¿no? También podríamos verlo de esta manera. Si vemos esta línea punteada, horizontal, pues está formando un triángulo con B y con C. Entonces aquí tenemos 50, este tiene que ser de 40 para que sume 90 y este ángulo recto suman 180. Entonces ahí es otra manera de verlo, pero también, como nos dice Silva, podríamos verlo así. Aquí lo más habría que hacer, podríamos hacerlas, efectivamente lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Trazar el esquema para poder determinar ese ángulo.
porque aquí tendríamos que trazar, por ejemplo, nuestra reacción R con sus 40 grados y nuestra tensión a partir de aquí con sus 45 grados que conocíamos aquí. Entonces lo que nos decía ahorita Lara, perdón, Silva, que es este ángulo que acabamos de determinar es el de 40 grados porque es alterno interno con este. Y por definición esos ángulos son iguales, 40 grados. Entonces ya tenemos cuánto vale entonces el ángulo C completo, cuánto vale ese, muchachos. Es la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto es? 85 grados. 85 grados. Entonces ya tenemos cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale A y cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale A, muchachos. Si ya tenemos esos dos, ¿cuánto vale A? 270. No. Ah, acuérdate que es el interno que está aquí. El interno del triángulo. No la dirección no la dirección del vector, sino el ángulo interno del triángulo. 45. Tendríamos 50 de B y 85 de C, serían 135 para 180, efectivamente 45 grados. De hecho, ya lo conocemos ahorita que me acuerdo, pues está puesto acá, ¿verdad? Es este mismo. Muy bien, gracias, Atsiri. Entonces ya tenemos ahí los tres ángulos, muchachos. Ahora sí, vamos a sustituir, vamos a traducir esto en la ley de senos. Tenemos que nuestro lado A vale R, es la reacción. Nuestro seno del ángulo contrario, que es esta reacción, son 45 grados. Y eso va a ser igual a nuestro lado B, que se llama la tensión, entre el seno del ángulo opuesto, que es en este caso el ángulo B, que dijimos que vale 50 grados. Y esto es igual a el lado C, que para nosotros es el peso W, entre el seno del ángulo opuesto, que es el que calculamos en 85 grados. Y entonces de aquí, muchachos, de aquí el peso ya lo conocemos, porque está aquí, es de 1960 newtons. Y al igual que lo hicimos en esa ocasión que vimos esta suma podemos tomar parte de esta ecuación, por ejemplo esta, para encontrar el valor de T. Si despejamos de aquí el valor de T, resulta que esta tensión va a ser igual a el peso. Lo que voy a hacer es pasar esto para acá arriba, multiplicando el peso por el seno de 50 grados entre el seno de 85. Me ayudan con sus calculadoras, muchachos. 1960 newtons, ese es W. ¿Cuánto vale el seno de 50? 0.766. 756. 766. 766, ok, gracias. 766 entre el seno de 85. 0.996. 996. 996, ok. Y ayúdenme, 1960 por punto 766.
1501.36. 1501.36. ok. 501.36 dividido entre punto 996. 1507. Bueno, punto 38. 38.95. 1500, ¿qué, perdón? 7. 7.38. 7.38, ok. Punto 38 minutos. Ok, ya está, esa es la tensión T. Y luego, de aquí mismo, muchachos, de aquí mismo podemos tomar otra parte de la ecuación, por ejemplo, tomar esta y esta parte que sí conocemos, y con eso encontrar el valor de R. La voy a reescribir acá para que no se pierda. Me dice que R por el seno de, perdón, R dividido en el seno de 45 va a ser igual a W entre el seno de 85 grados y de aquí vamos a despejar R de manera similar. Vamos a quitar este seno de 45 y lo vamos a pasar acá. Nos queda W por el seno de 45 dividido entre el seno de 85. Y esto es igual a 1960 newtons, muchachos, multiplicado por el seno de 45, que es 0.707, ¿no? Me equivoco, me dicen. Entre el seno de 85, que es el mismo valor que teníamos arriba, 0.996. Y si me llegan con las calculadoras, muchachos, ¿cuánto es 1960 por 0.707? 1385.72. 1385. Sí, punto 72. 385.72, ok. Newtons entre 0.996. ¿Cuánto me da eso? 1391.28. 391.28, ok. Ya está. Entonces ya tenemos ahí, ya calculamos nuestra tensión y nuestra reacción en este problema. Vamos a resaltarlos nada más. Bueno, vamos a escribirlos aquí ya en forma vectorial. La reacción entonces sería, ¿cuánto dijimos? 1391. 91.28 o algo así. 28 newtons. ¿Con qué ángulo, muchachos? Esta reacción es un vector. ¿Ángulo de cuánto? De 40 grados. De 40 grados. Muy bien, gracias. 40 grados, ok. Nuestro peso, pues no tiene problema. Nuestro peso expresado en forma vectorial, en forma polar. ¿Cuánto es? 1960 con un ángulo de 270. Muy bien, gracias. 1960 newtons con un ángulo de 270. Y solamente nos queda la tensión. Nuestra tensión acá, entonces, ¿a qué será igual? 1507.38 newtons con un ángulo de 135 grados. Ok, muy bien, gracias. 1500.38 newtons con un ángulo de 135 grados. ¿Alguien tiene duda, muchachos, por qué 135? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, gracias. Entonces tenemos 1507 y 1391. Estos valores
deben de ser similares al menos a los que calculamos antes. Vamos a ver, vamos a recordar, tensión 1507.39. Vamos a regresar al problema anterior. Tensión 1511.7, 135. Y aquí tenemos, perdón, en la siguiente, 1507. La diferencia son 4 unidades, pero prácticamente es el mismo valor. Aquí, bueno, aquí, en este caso, cortamos muchos decimales en la hora de usar la función trigonométrica, y ahí puede explicarse la diferencia de 1507 a 1511. Vamos a revisar la reacción 1391 en este caso, muchachos, y en el caso anterior, 1390.2. Aquí la diferencia es más pequeña, solamente de una unidad, un ángulo de 40. Entonces, prácticamente encontramos el mismo resultado con los dos procedimientos. Este es, digamos, un poco más corto, pero tiene el problema de que hay que determinar esos ángulos. Algunos casos pudiera ser más simple, pero otros casos pudiera ser más complicado. Entonces, pues solamente queda ahí como una alternativa para resolver este tipo de problemas. Y les digo, solamente aplica para este tipo de problemas que la suma de las fuerzas, en este caso la condición, debe de ser igual a 0. Porque entonces podemos formar un triángulo y entonces utilizar las herramientas para resolución de triángulos para resolver este problema. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Yo sí, profe. Si ve que determinó R igual al seno de 45, T igual al seno de 50, ¿cómo sacó, o sea, cómo los determinó? Ya no entendí ahí. Porque habíamos planteado antes de eso, Anthony, habíamos planteado aquí una relación. Pregunté primero cuál era la ley de senos. Acá lo tengo arriba. Esto que tengo aquí es la ley de senos para resolver triángulos oblicuángulos. Con esto nosotros le dimos nombre a nuestros lados del triángulo para hacer una correspondencia de esta ley, o para identificar las partes de esta ley. Dijimos que este primer lado que trazamos, que es la reacción, es el lado A. Esta segunda que trazamos es el lado B. Y este tercer lado que trazamos es el lado C. Para nosotros era el peso. Y entonces los ángulos correspondientes para el lado A, el ángulo correspondiente es el opuesto. Es este lado que está acá, este ángulo que está acá, marcado como A mayúscula. El lado B, con el que está relacionado el ángulo con el que está relacionado este lado B, es este ángulo B, que es el opuesto. Por eso le dimos el nombre B a este ángulo. Y el lado C está relacionado con este ángulo C mayúscula, que es el opuesto. Y entonces ahí identificamos, de acuerdo a la ley de senos, los lados y los ángulos. Luego lo único que hicimos fue traducir esos valores a los que nosotros tenemos, o a nuestras literales. Porque para nosotros el lado A es la reacción. El lado B es la tensión. Y el lado C es el peso. No sé si lo vemos ahí, Antonio. Sí, profe, ya entendí, ya con lo de los opuestos ya entendí. Y este lado A es la reacción, este lado B es la tensión, y este lado C es el peso. Y entonces por eso sustituimos, en lugar de A, B y C, sustituimos R, T y W. Y los ángulos, pues, correspondientes, ¿no? Este ángulo de 45 es el ángulo A, este de 50 es el ángulo B, y este de 85 es el ángulo C. Por eso pasamos de esta forma general de la ley de senos a esta forma ya particular de nuestro problema. Y entonces podemos resolver de esa manera. Así con eso aclaré, Anthony. ¿Me comentas? Sí, profe, ya todo bien. Ok. Vale, gracias. Entonces, muchachos, hasta aquí este método alternativo para resolver este tipo de problemas. Les recuerdo nuevamente, solamente aplica para este tipo de problemas y hay que ser cuidadosos a la hora de determinar estos ángulos.
y desde luego recordar la ley de senos. Puede ser que sea más simple, pero pues tiene también su grado de complejidad, sobre todo el determinar los ángulos es la parte que puede costar un poco más de trabajo. Pero teóricamente me debe dar el mismo resultado. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Algún comentario adicional? No, profe. No, ¿No? profe. Vale, entonces. No, profe. Gracias. Voy a dejar de compartir esto. Luego le subo el apunte. Y pues el día de hoy ya vamos a empezar a ver el último tema, muchachos, antes del examen, que es la segunda parte de la condición de equilibrio, el equilibrio de rotación. Para eso vamos a pues empezar a ver desde esta sesión, los minutos que nos quedan de esta sesión. Les recuerdo que una vez que se termine nos reconectamos para la segunda parte de esta sesión, porque vamos a seguir viendo ahora pues lo que es la parte de el equilibrio estático que se refiere al equilibrio de rotación. Aquí tenemos, muchachos, hay una animación que me muestra precisamente lo que es un ejemplo del momento. Si observan ahí tenemos una fuerza que está cambiando de dirección. Ahorita es verde y luego se convierte en una fuerza azul. Y dependiendo de cuál sea la fuerza que esté presente, pues se va a presentar un momento que es la flecha vertical que se representa ahí y que, como ustedes ven, también está cambiando de dirección. Lo revisamos cuando vimos el producto vectorial de dos vectores, muchachos. ¿Se acuerdan el producto cruz? ¿Cómo es que se presentaba este efecto del momento? Entonces, eso que está en la animación es precisamente ese momento. Dependiendo en qué dirección se aplique la fuerza, esta tuerca que está, digamos, ligada a esta barra que sostiene la esfera, pues esta tuerca se va a mover en alguna dirección. En este instante, por ejemplo, la tuerca se movería hacia arriba, consideren con esta flecha verde. En este instante se movería hacia abajo, consideren con esa flecha de verde. Esa flecha verde vertical, representaría precisamente la dirección del momento, que es lo que vamos a ver en esta parte del curso. Y este momento también puede ser producido por, como tenemos aquí al lado izquierdo, muchachos, esta imagen que tengo aquí arriba, está este círculo que tiene un determinado diámetro y si aplico fuerzas en los extremos de este diámetro, lo que voy a hacer no es desplazar este círculo. Si este círculo tuviera un eje de rotación en el centro, este círculo lo que haría es rotar, es girar, debido a estas dos fuerzas que son paralelas entre sí. Y entonces lo que producen en este cuerpo es un giro. Entonces ese giro también se llama momento, que es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso. Entonces ya pasamos la parte de estática en la que vimos las tensiones en cuerdas. Y ahora vamos a hablar de vigas, o sea, de cuerpos alargados a los que aplicamos fuerzas y que podemos generar un momento, pero vamos a estudiar precisamente esos cuerpos cuando están en equilibrio, es decir, cuando no se mueven, cuando no giran. Vamos a buscar la condición necesaria para